Esto es Arqueología por Teléfono, un programa para hablar de arqueología y sobre todo de arqueología urbana. Hace unos días un amigo me pregunta así en una charla informal: che, vos que estás con la arqueología, ¿todavía siguen mostrando los huesos en los museos? Esto generó, digamos, un pensamiento, una reflexión sobre algo que, digamos, se reflexiona poco, que es en arqueología, que es la muerte. O sea, el hueso, la osamenta, el esqueleto, no puede obtenerse en arqueología si alguien no se murió. O sea, seamos sinceros, el esqueleto es de una persona muerta, por más que sea, digamos, un animal, que sea un ser humano, siempre el esqueleto es de un muerto, no podemos evitarlo. Ahora, ¿qué hacemos? En los casos de los seres humanos, esa persona tuvo su vida, tuvo sus peripecias, tuvo, digamos, sus problemas, tuvo pareja, a veces fue a la guerra y volvió, a veces no fue nunca a una guerra, pero se enamoró, a veces tuvo hijos, a veces no, estudió quizás tuvo algún tipo de sabiduría que la aplicó, comió, se emborrachó y finalmente se murió. O sea, a todos nos pasa eso. ¿Qué pasa? Durante mucho tiempo, el pensamiento en las ciudades suponía que lo que estaba fuera de las ciudades era no civilizado. O sea, no había una civilización. Civilización era lo de las ciudades. O sea, la gente de la ciudad pensaba que afuera de las ciudades estaba lo salvaje, estaba lo primitivo, lo que no existía, lo que podía ser reducido y usado para los fines justamente de estas personas que vivían en las ciudades. Eso ocurrió durante todo el siglo XVIII, el siglo XIX y tal vez antes. Era, digamos, como una especie de divertimento de los científicos. Iban a matarse un par de africanos o dejar que se murieran, un par de indios de la Pampa o un mapuche de la cordillera. Y bueno, y una vez que se morían, o lo mataban a veces, se descarnaban y los huesos de esos iban a parar al museo para estudiarlos. O sea, no había demasiado para estudiar, pero bueno, la intención era esa. ¿Qué pasaba con esto? O sea, es una cosa que la muerte, cualquiera que haya leído a Freud, es una parte del pensamiento. Por un lado está el eros, o sea, el afán constructor, creativo, propio del arte, de la arquitectura, propio de la construcción de símbolos, ese eros, constructor, reproductor, sexuado, se opone a la otra parte, se opone a la tánatos, que es la muerte, lo pesado, lo que no debe verse, lo oscuro, lo opaco, lo turbio, lo que no queremos ver pero nos resistimos a no ver. Esto es, que generalmente se dice que es morboso, es humano. O sea, hay una gran cantidad de culturas que tienen un gran respeto por los muertos y no pueden dejar de ver a sus muertos. Por ejemplo, los pueblos andinos ponían sus momias en las alturas para que poder verlas cotidianamente. Allá está el abuelo, aquel otro el bisabuelo, acá tenemos un tío, una tía, aquella es mi cuñada. Entonces se podían ver, es lo que se llamaban las huacas. Las huacas también, bueno, no eran obviamente cualquier persona, requería un esfuerzo ponerlas allá arriba en la montaña a la vista. Entonces, bueno, probablemente eso eran antepasados familiares, etc. Pero bueno, volviendo al tema de los huesos, esa costumbre urbana de la ciudad occidental y cristiana se daba de patadas con lo que dice el cristianismo. El cristianismo dice: volverás al polvo. Entonces hay que enterrar a los muertos, no toleramos ver cadáveres, nos pone mal ver una calavera, nos asusta, los chicos lloran cuando ven una calavera, tenemos disfraces de esqueletos para divertirnos con la muerte y al mismo tiempo ocultarla. A menos que, ese a menos que es fundamental, no seamos nosotros los que produjimos el muerto. Que ese muerto no sea el tío Julián o la tía Delia, sino que sea
una persona cuyo nombre no sabemos o no podemos pronunciar, que tiene otras costumbres, que no sabe quiénes somos nosotros, así como nosotros no sabemos quiénes son ellos. Ese muerto ya no es un muerto, es una cosa, es un objeto. Yo puedo manipularlo, puedo trabajarlo, puedo tratarlo como el esqueleto de una gallina o de un perro o de un ñandú. No tengo ningún problema porque no es un ser humano para ese tipo de mentalidad. Los casos sobran, los casos abundan. Los alemanes han llevado toneladas de restos humanos, entre comillas, para estudiarlos. No se verificó ningún tipo de estudio sistemático sobre esos muertos. Sí se ponían en las paredes las calaveras, que eran muy bonitas como revestimiento. Se apilaban los huesos, los esqueletos se amontonaban en cajas, por supuesto totalmente dislocados para poder acomodarlos mejor, y eso formaba un patrimonio de estas clases sociales. Un patrimonio obviamente de conquista, de sujuzgamiento, porque ¿a quién le gusta que le saquen al abuelo Andrés de la tumba o a la bisabuela Pepa para ponerlo en un museo? ¿A quién le gusta eso? Bueno, es que aquí que a estas personas cuyos muertos se les sustraía tampoco le gustaba. Entonces hubo un gran debate, década del 90, sobre si estos muertos que están en vitrinas, en cajones, en cajas, a veces expuestos, hay casos patéticos donde el esqueleto está disfrazado de aborigen, con su lanza al lado, pero es un esqueleto, es como los dinosaurios que parece que estuvieran vivos, pero en realidad son animales muertos, pero parece como que si estuvieran comiendo, ¿no? Eso se ve en los museos. Pero acá estaba el tema de la humanidad. ¿Qué derecho tiene un pueblo, supongamos mapuche, a reclamar los restos, no de su antepasado ignoto? No, tenían nombre y apellido, son reconocidos, tenían una historia, tenían un nombre reconocido por el pueblo. Es como si yo dijera, bueno, los franceses no van a devolver a Sarmiento, que se lo llevaron. Entonces, a veces tenían ese rol, eran caciques muy reconocidos, pero sobre todo eran de su pueblo. Ese problemita se resolvió luego de grandes discusiones en las cuales se trataba de oponer el derecho de toda la nación de obtener conocimiento de esos huesos versus los derechos de todo un pueblo, pero minoría al fin, de obtener los restos de sus abuelos y abuelas. ¿Esto qué generó? Generó finalmente una ley, la 25.517, que dice los restos deben ser retornados a las comunidades de origen. Hubo un gran apurón por estudiar lo que no se había estudiado en 2 siglos, hubo grandes movidas, pero digamos la cosa no se terminó de saldar. Yo sospecho, y es una sospecha y es para reflexionar, si no es directamente proporcional esa resistencia a devolver lo que la ciencia tiene interés en estudiar, a veces falsamente, es una mentira o es una excusa, sino es directamente proporcional al ninguneo, al cero a la izquierda que se considere a un pueblo o nación. El exhibir momias de niños con el supuesto objetivo instructivo para saber, o el exponer cráneos, o el tener, digamos, fardos funerarios, sin siquiera ver el muerto, porque está en un fardo, está envuelto en un poncho. Si todo eso no implica, en el fondo, decir, ustedes no tienen derecho sobre esto, lo tengo yo, no lo tienen ustedes, lo tengo yo, como habitante de una ciudad que paga sus impuestos y ustedes no pagan. Entonces, yo tengo el derecho sobre los restos de tu abuela o de tu bisabuelo. Yo lo tengo. Eso se ve palpable en los museos. Pongamos el Museo de las Momias de Liliaco. ¿Quién va a reclamar esos niños? ¿Quién es el que los va a reclamar? Si ni siquiera pueden llegar a ver esas momias, la gente que son descendientes de esas familias. Ni siquiera pueden llegar a verlo. La entrada cuesta caro. Se ha invertido mucho dinero. Hay que ir y estar bien vestido. Uno no puede ir así nomás, digamos, vestido como personas pobres, sino hay que ir tipo turista,
de ser posible con interés en una ciencia que no explica nada y solamente expone un par de niños que murieron hace muchísimo tiempo de frío, por supuesto, sacrificados a una deidad, no hay que negarlo, pero que solamente satisface nuestro morbo, solamente satisface nuestro tánatos. Creo, y es para reflexionar, solo para demostrar que nosotros estamos vivos.